El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan en un derbi madrileño en octavos de final de la Champions. Y yo os voy a dar las claves del partido para que tengáis toda la información posible antes del partido. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, por supuesto, de uno de los temas del momento. Un tema importantísimo, un tema súper llamativo que tiene que ver obviamente con ese duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu por los octavos de final de la Champions League. ¿Qué decir de estos dos equipos? Bueno, para empezar, vigente campeón de la Champions, un Atlético de Madrid que está funcionando muy bien en Liga. Es que ya simplemente con eso pues estamos en un aliciente importante, pero es que además derbi madrileño. Luego el vigente campeón que está recuperando efectivos porque vuelve Valverde. Parece que Valverde ha completado perfectamente la sesión y va a estar en la convocatoria de Ancelotti. Esa recuperación yo creo que va más allá de lo que puede parecer en cualquier otro momento. Yo creo que la baja de Fede Valverde era muy difícil de superar por parte del Real Madrid, muy difícil de superar en todos los sentidos, y creo que le da ciertas garantías al Madrid para tener un poquito más de fe, un poquito más de calma, un poquito más de limpieza de aura, ¿no? Por intentar tener cierta esperanza de poder hacer frente a un Atlético de Madrid que ya en Liga le puso las cosas difíciles. Es verdad que es un Atlético de Madrid rocoso, un Atlético de Madrid muy difícil de jugar, un Atlético de Madrid que junta líneas, que tiene ese 4-4-2, que le ha dado cierta confianza al Cholo Simeone de cara a los retos de esta temporada 24-25. Tengo la sensación además de que ambos equipos han solventado un poco las complicaciones que se han encontrado a este comienzo de campaña, tanto el Real Madrid con ciertas bajas, con ciertos movimientos que no terminaban de solventar el sistema o el dibujo que quería acomodar Ancelotti. Creo que al final, sobre todo la inclusión de Raúl Asencio, la llegada de ese Dani Ceballos inesperado que ha solventado ciertos problemas en medio campo, Fede Valverde en derecha dando el apoyo y la circunstancia necesaria para que veamos un Real Madrid compensado, equilibrado y con mucho músculo, ¿no? Sobre todo ofensivamente, y un Atlético de Madrid con un 4-4-2 que le da seguridad, que le da comodidad y que además se ve muy reafirmado, primero por la presión que hacen en el mediocampo, tanto Giuliano Simeone como Gallagher, como Samu Lino, que son jugadores importantes en ese sentido, junto con también ese doble pivote que creo que está funcionando muy bien, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios. Y obviamente, ¿no?, esa figura que ha surgido como Julián Álvarez, que yo creo que está haciendo unos números impresionantes y que además tiene un relevo interesante de cara a posibles incorporaciones desde el banquillo como es Sorloz. Creo que este Atlético de Madrid tiene armas, que tiene herramientas, tiene incluso un marco interesante, ¿no?, que le da cierta ventaja, que es jugar la vuelta en el Metropolitano. Creo que el Cholo Simeone además es un entrenador que sabe jugar este tipo de partidos para generarse ventaja, y creo que el Real Madrid es un equipo que tiene la suficiente solvencia a nivel futbolístico como para que confiemos en que puede ser un equipo que lleve la batuta y que no sufra tanto como podría ser en otros casos, ¿no?, o en otros momentos de su historia o incluso en esta temporada. Tengo la sensación de que el Real Madrid sobre todo puede tener la duda de esa baja de Dani Ceballos. Lo vamos a ver precisamente con B-Soccer. Voy a poner la cámara derecha para que lo veáis un poquito mejor, porque precisamente las bajas vienen aquí en la izquierda. Bueno, Real Madrid Atlético de Madrid, 9 de la noche, martes, en el Santiago Bernabéu, un partido impresionante, un partido increíble, ¿vale? Hay que decir que el Real Madrid llega tras perder con el Real Betis, lo cual le da un puntito de orgullo que tiene que sacar precisamente en Champions. No creo que haya sido un problema de pensar en el partido de mañana, pero sí que creo que las bajas le han hecho mucho daño al Real Madrid. Sin Bellingham, sin Valverde,
En este caso sí que va a estar sin Bellingham en este partido de ida, en la vuelta le recuperan. Y bueno, un Atlético de Madrid que consiguió ganar un partido muy complicado, porque a pesar de jugar en casa, jugaba contra el Athletic Club de Bilbao, que está haciendo una temporada increíble, ¿no? Yo creo que los de Valverde es uno de los grandes rivales de esta temporada. Dicho esto, obviamente, ¿no? Tenemos que observar sobre todo los lesionados y sancionados. Dani Carvajal, Jesús Vallejos, Eder Militao ya son figuras muy conocidas que estaban fuera del equipo. Dani Ceballos se lesionó hace una semanita y eso obviamente le ha perjudicado mucho a Ancelotti para componer su 11. Es verdad que el otro día Modric estuvo muy bien. Y Bellingham, que obviamente por acumulación de tarjetas se pierde la ida. En el Atlético de Madrid, la duda de Azpilicueta, pero sobre todo esa baja de Coque, que de momento está solventando bastante bien el Cholo Simeone con Pablo Barrios. Este es el 11 que presentó el Real Madrid ante el Betis. Tengo la sensación de que va a haber varios cambios con respecto a este 11. Para empezar, creo que Luka Modric no va a salir de inicio. Y en el Atlético de Madrid yo creo que pocos cambios también con respecto a lo de mañana, pero sí que sustanciales, sí que bastante importantes. Noticia importante, noticia llamativa, noticia que lo cambia prácticamente todo. Pues prácticamente esta, ¿no? Yo creo que Valverde se entrena con el grupo y apunta al 11 del derbi. Esta quizá es la clave de todo, porque Valverde está ahuyentando los fantasmas que podrían haber surgido con respecto a la baja de Bellingham, con respecto a la baja de Ceballos. Tener a Valverde devuelve la tranquilidad un poco a los de Ancelotti y creo que, sin ir más lejos, es un futbolista que te da contexto para la defensa, te da contexto para el lateral derecho, te da contexto para el medio campo. Es que le pongas donde le pongas, elijas lo que elijas como recurso, es un futbolista que te va a funcionar. Y por eso creo que estamos en un momento muy interesante, ¿no? Con respecto a este derbi. Creo que además es un derbi muy igualado, creo que es un derbi que cada uno va a jugar con su forma de entender los partidos y su forma de entender al rival, y eso yo creo que también es muy interesante para llevarlo a la pizarra, para intentar entender un poquito los onces, entender un poquito qué puede pretender cada uno de los entrenadores y sobre todo llevarlo un poco a lo que puede ser un poco la circunstancia del partido. Bueno, en el Real Madrid yo apuesto por un 11 que incluso he leído en prensa que puede ser probable también. Courtois en portería, centrales Rüdiger y Asensio, por izquierda Mendy, por derecha Valverde tras esa vuelta, Tchouaméni y Camavinga como doble pivote, Brahim por delante, Rodrigo derecha, Vinicius izquierda, Mbappé arriba. El Atlético de Madrid con Oblak en portería, Jiménez Lenglet como centrales, Javi Galán y Llorente como laterales, Pablo Barrios y Rodrigo de Paul en el doble pivote, Giuliano por derecha, Gallagher por izquierda, Julián Álvarez y Griezmann en ataque. Esta es un poco la disposición que yo planteo. Además, ya podéis ver ahí un poco una inclinación hacia el campo del Atlético de Madrid. ¿Por qué pienso esto? Creo que el Atlético de Madrid va a partir de un bloque medio bastante intenso, sobre todo para intentar generar una distancia entre líneas bastante positiva para ellos y que no les sea demasiado agobiante con respecto a lo que puede pretender el Real Madrid entre líneas, pero quieren generar incomodidad, quieren generar problemas al Real Madrid para construir, y eso obviamente lo consiguen con un bloque medio en el que las líneas estén bastante juntitas. Es verdad que eso yo creo que es un arma que puede utilizar el Atlético de Madrid. ¿Qué pretende el Atlético de Madrid con esta alineación? Pues precisamente yo creo que si jugara Lucas Vázquez en derecha, si yo fuera el Cholo Simeone, apostaría por Lino en vez de Gallagher. Esa es un poco mi primera apreciación. Creo que al final Samu Lino es un jugador que podría darle un poquito más de desequilibrio, un poquito más de velocidad a la espalda de Lucas Vázquez, sobre todo en situaciones en las que el Real Madrid pierda balón en ataque y el Atlético de Madrid construya con un balón largo hacia el punto más alejado, en este sentido cambiando el juego hacia la otra banda. En este sentido yo creo que al acumular tantísimo juego el Real Madrid en banda izquierda, la salida más probable es lanzar un balón hacia izquierda en la que Samu Lino y Julián Álvarez van a ser jugadores importantes para intentar recibirlo, y obviamente son jugadores que te pueden intentar hacer una contra con muy poquito, ¿no? Y obviamente yo creo que si bien Raúl Asensio es un jugador que se mide muy bien en duelos, Lucas Vázquez puede sufrir un poco más a la espalda. Esa es un poco mi sensación, pero todo indica que Valverde vuelve a la convocatoria para ser titular, y eso creo que va a enfocarse sobre todo en su posición como lateral derecho. ¿Por qué creo que va a ser lateral derecho y no va a estar en el medio campo?
Bueno, puedo que me equivoque, pero mi sensación es que ahora mismo la estabilidad que da Valverde en el lateral derecho no la da nadie en esa posición. Y se ha visto que el Real Madrid es un equipo mucho más equilibrado cuando tiene un lateral derecho que no solo pretenda defender a la espalda, sino que también empuje hacia adelante, que genere una disposición quizá un poco ventajosa para que Rodrigo, para que Brahim, para que Mbappé tengan menos miedo a perder un balón y que pueda ser Valverde, Tchouaméni, Camavinga, los jugadores que intenten interceptar un poco ese balón y hacer una presión tras pérdida. Esa es un poco mi sensación, mi realidad y lo que me hace apostar por un Valverde lateral derecho. Obviamente me puedo equivocar, pero esta es un poco mi sensación. Con respecto a lo ofensivo, creo que el Atlético de Madrid va a aportar muchísima velocidad hacia Julián Álvarez y Griezmann. Griezmann es un jugador que más que irse hacia la banda, aunque muchas veces lo intenta, va a ser un jugador que va a pivotar más hacia el medio. Creo que en muchas ocasiones lo que vemos en el Atlético de Madrid es un Giuliano Simeone casi como un extremo, con Julián Álvarez picando por todos los espacios y sobre todo una disposición de un 4-4-2 en el que se intercambian un poco posiciones Griezmann y Giuliano. Es verdad que los jugadores de medio campo del Atlético de Madrid sobre todo son importantes en presión, pero no rehuyamos tampoco la posibilidad de fomentar sobre todo que haya acumulación de jugadores en la frontal y que ese duelo en banda izquierda se pierde, pero la presión sobre todo de jugadores viniendo por dentro pueda ser muy agobiante, un 4-5-1 incluso en algunas ocasiones en las que Julián Álvarez simplemente esté buscando esos balones filtrados, esos balones a la espalda de la defensa a los que pueda recurrir precisamente para intentar hacer daño al Real Madrid. En el caso del equipo madridista, pues es que está muy claro. Es verdad que la ausencia de Bellingham lo cambia todo un poco, pero tengo la sensación de que liberado precisamente ese espacio en el que creo que Camavinga no se va a meter, es un jugador que yo creo que va a dar incorporación sobre todo y músculo a ese medio campo que sin Dani Ceballos va a perder un poquito de estabilidad. Creo que Camavinga y Tchouaméni no suelen entenderse muy bien, pero puede ser importante su inclusión. Estoy valorando incluso que pueda ser Modric el que parta de inicio y que sea un jugador que adapte un poquito más esa construcción de juego. Aunque el hecho de que fuera titular el otro día contra el Betis me da la sensación de que indica que va a ser Camavinga el que pueda estar como titular. Es un jugador Modric que normalmente le cuesta un poquito completar partidos y en ese sentido el ritmo que puede imponer el Atlético de Madrid puede ser duro. Y bueno, la sensación que yo tengo es que el Real Madrid va a seguir haciendo un poco lo de siempre, ¿no? Intentar que Mbappé y Brahim sean jugadores que puedan incorporarse muy bien por el centro, tal y como hace Bellingham, pero cambiando un poquito el perfil. Brahim yo creo que no se va a meter tanto por izquierda como lo hace Jude Bellingham. Brahim yo creo que va a trabajar mucho más entre líneas de lo que lo hace Jude Bellingham. Incluso va a tener mucha más mirada a portería, algo muy parecido a lo que veíamos de Bellingham en esa primera temporada. Y sobre todo, ¿no?, la velocidad de Mbappé para intentar llevarse al uruguayo Jiménez, para intentar someter este espacio precisamente para que Llorente no pueda defender siempre a Vinicius y que obviamente no ese 1 contra 1 pues genere ciertas dificultades al Atlético de Madrid y que obviamente también veamos un Real Madrid que pueda buscar esos duelos, ¿no? Yo creo que al final tanto Vinicius como Mbappé, como el propio Brahim, como Rodrigo, que es un jugador muy importante y que se puede intercambiar mucho la posición con Brahim, no descartemos que sea Brahim el que más veamos en banda derecha, un jugador mucho más acomodado en ese perfil derecho que el propio Rodrigo y que obviamente veamos esas incorporaciones, esos cambios de posición precisamente para intentar incomodar y liar bastante el hecho de que Lenglet o Javi Galán tengan que defenderle a uno o a otro. Y yo creo que perseguir jugadores, ese intercambio posicional que puede hacer el Real Madrid en esa zona ofensiva puede ser importante. Así que bueno, yo creo que lo que va a intentar el Real Madrid sobre todo es descontrolar un poquito esa banda derecha, intentar que Jiménez persiga y que se generen espacios para la explotación de Vini del espacio y por supuesto muchas veces lo digo siempre, ¿no? Creo que el Real Madrid muchas veces construye por izquierda para finalizar por derecha y en ese sentido creo que Rodrigo y Brahim van a tener mucha importancia en el partido, sobre todo si Valverde parte como lateral derecho porque es un jugador que da mucho aporte de equilibrio a cualquier jugada ofensiva del Real Madrid. Creo que la vuelta del balón o cualquier robo del Atlético de Madrid está muchísimo más seguro en clave blanca si tiene a Valverde incorporándose precisamente desde el lateral derecho. Veremos qué es lo que pasa, veremos cómo funciona el partido porque obviamente, ¿no?,
Esto no son matemáticas puras y la sensación que yo tengo es que son dos equipos que van a tener recursos en cualquier caso para poder hacer daño al rival, y en ese sentido yo creo que ahí es donde está lo interesante y lo que disfrutamos precisamente del fútbol. Quiero que me dejéis en comentarios qué opináis vosotros, si creéis que el 11 de cualquiera de los dos equipos va a ser distinto, si creéis que va a haber un jugador que va a destacar precisamente por su importancia. Quiero que me lo dejéis por aquí, por supuesto. Si no estáis suscritos, suscribíos, que no cuesta nada y además es algo que me hace crecer esta familia maravillosa que tenemos por aquí. Ya somos más de 7000, os quiero dar las gracias como siempre, y por supuesto dejad el like, que a mí me ayuda muchísimo a que este vídeo se posicione y que le llegue a mucha más gente. Compártelo con quien quieras, amigo colchonero, amigo merengue, con quien te dé la gana, o simplemente aficionados al fútbol que vayan a ver mañana este partidazo, este derbi de Champions que vamos a disfrutar tanto entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado.